El término vanguardia, que designa la primera línea de exploración y combate del ejército, se utilizó en el terreno artístico para denominar una serie de movimientos artísticos, valga la redundancia, del principio del siglo XX que buscaban innovación e intentaban reinventar el arte confrontando movimientos anteriores. Estas iniciativas revolucionarias en su época se conocen como vanguardias históricas. Estas corrientes abordan la renovación del arte desde el planteamiento divergente y se plantean su función social, desplegando recursos que rompan o distorsionen los sistemas más aceptados de expresión artística, no solo en pintura, sino también en cultura, teatro, literatura, arquitectura, etcétera. Estos movimientos artísticos renovadores y en general dogmáticos se produjeron en Europa a principios del siglo XX y se extendieron al resto del mundo. La característica primordial del vanguardismo es la libertad de la expresión, que se manifiesta alterando la estructura de las obras, desordenando los parámetros creativos al uso y abordando temas tabú, rompiendo con las líneas, las formas, los colores neutros y las perspectivas. Su propuesta rupturista fue tan radical que más de un siglo después sigue siendo el paradigma del arte de vanguardia, dado que en la época se produce en el arte una auténtica revolución de las artes plásticas. Las corrientes de vanguardias son más una actitud ante el arte que la estética, que abandonará la imitación de la naturaleza para centrarse en un lenguaje de las formas y de los colores. Al espectador se le exige una nueva actitud ante las obras de arte. Los estilos dejan de ser internacionales para ser característicos de un grupo de artistas en general. El término vanguardia con relación al arte aparece por primera vez en el primer cuarto del siglo XIX. En textos de los socialistas utópicos no se trataba de un grupo o de una tendencia artística en particular, sino de que el arte se presentaba como avanzadilla de los sectores fundamentales que trataban de transformar la sociedad. Para entender las causas y razones por las que las vanguardias artísticas se desarrollan, es necesario recordar los acontecimientos históricos y políticos del momento. La constitución de la Segunda y de la Tercera República Francesa y la Primera Guerra Mundial provocaron una reacción intelectual en contra de la sociedad de la época. Comienza así el estereotipo de artista incomprendido, bohemio y comprometido con una serie de valores contrarios a las de todo el mundo, convulso que se provoca situaciones miserables y desafortunadas. Es obligado recordar en esta época el comienzo del Salón de París, una muestra artística anual de prestigio que contaba con un jurado tradicional y conservador y de donde fueron rechazados la mayoría de pintores inspiracionistas. Estos inauguraron por iniciativa propia los llamados Salones de los Rechazados, con la intención de que su trabajo, aunque no fuera aceptado en la muestra principal, pudieran ser apreciados y valorados por el público. Quizá fue este el primer gran desencuentro entre el mundo artístico y el intelectual de la época. En este contexto se debe añadir el panorama general de los principios del siglo XX, lleno de cambios y aportaciones significativas que modificaron ciertas ideas y modos de vida. La segunda revolución industrial, con la aparición del motor de explosión, la publicación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, la popularización de la fotografía, el nacimiento del cine, etcétera, etcétera, anunciaban a voces que algo en el mundo estaba cambiando.